Entrevistas CPN AA. Laura Rojas, líder y creadora del proyecto Bisistemas, una empresa encargada de la arquitectura y urbanismo que trabaja temas de movilidad. Bueno, Laura, pues primero muchísimas gracias por hacer parte de este espacio de entrevistas CPNA. Para nosotros es pues un honor contar con gente de diferentes disciplinas, pero sobre todo muy joven también, como apostando a estas iniciativas. Bueno, y para empezar, cuéntanos un poco de ti, de Laura y del proyecto, dónde nace la idea del proyecto de Bisistemas. Primero, Paola, gracias por la invitación al espacio. La verdad que son espacios muy motivadores y chéveres para poder compartir como las iniciativas o las cosas en las que uno anda a veces como profesional y como persona. Entonces, gracias porque pues es una plataforma para poder difundir un poquito de lo que hacemos aquí en Bisistema. Bueno, sobre mí y sobre Bisistema. Bueno, pues mi nombre es Laura Rojas. Yo ya soy arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia y tengo una maestría en Ciencias de la Ciudad de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura. Y me gusta mucho montar en bicicleta. Ese es uno como de mis hobbies. Lo descubrí cuando me fui de intercambio, cuando estaba en la universidad, estaba en octavo semestre. Me fui de intercambio a Argentina, a la Universidad Nacional del Litoral, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y allá comencé a montar en bici a nivel urbano. Y mi relación con la bicicleta había sido la relación como básica, la llamo yo, porque fue cuando mis papás me regalaron de pequeña una bicicleta de Navidad, la bicicleta de la Barbie. Y después, y salíamos a la ciclovía los domingos. Después me la reemplazaron por una bicicleta todoterrena, esas normalitas, para seguir saliendo los domingos a ciclovía, pero nunca había habido en mi casa como esa cultura de montar en bicicleta en la ciudad, de utilizarla como transporte. Y cuando me fui de intercambio, me monté a una de las bicicletas públicas que tenía la ciudad de Santa Fe. Este fue como su primer intento, pues su primer momento de bicicleta pública, porque ellos ahorita pues tienen todavía el sistema. Y ahí fue cuando yo dije, yo regreso a Bogotá y me subo a mi bicicleta y me bajo de Transmilenio. Dije, no más. Descubrí los beneficios de transportarme en bicicleta porque la utilizaba para ir pues de la casa a la facultad. Y, y así como que cambié ese modo de transporte y me gustó todavía mucho más andar en bicicleta. Ya no era solamente la cultura de la ciclovía, sino de transporte urbano. Y justo en ese momento yo tenía que hacer mi tesis de la universidad para graduarme como arquitecta. Tenía una angustia porque no tenía ni idea. Bueno, estando en Santa Fe había como trabajado en algunas cosas, pero como que no había aterrizado nada. Y se me había ocurrido que podía empezar a trabajar con la bicicleta. Pero pedaleando aquí en Bogotá fue cuando estuve muy segura de que le quería proponer a mi director de tesis, que fue el arquitecto Andrés Lobo Guerrero de la Universidad Piloto, que en ese momento era una de las directivas de la universidad. Y se lo propuse de, bueno, yo estoy andando en bicicleta a nivel urbano y me parece que como arquitectos y urbanistas le podemos ayudar a la ciudad proponiendo cosas desde la academia como tesis. Y él me dijo, bueno, listo, me parece, y había pues dos chicos con los que estábamos trabajando también para hacer la tesis juntos. Entonces empezamos a desarrollarlo y así nació una tesis que estuvo enfocada en hacer biciestaciones para Bogotá y consolidar la red de cicloinfraestructura. De hecho, empezamos haciendo todo un análisis urbano y así nació Bicistema, es decir, nació de una tesis de pregrado de la universidad, porque en ese momento pues hicimos la tesis, de hecho casi que no llegamos a feliz término porque nos habíamos enfocado mucho en el estudio urbano de cómo era montar en bicicleta en ese entonces aquí en Bogotá. Eso fue en el segundo semestre de 2000, en el primer semestre de 2012 y segundo semestre de 2012 nos enfocamos como en el desarrollo ya arquitectónico de la tesis. Pero estuvimos un tiempo muy enfocados en hacer una investigación, un trabajo de campo a nivel urbano para reconocer qué pasaba en Bogotá y la bicicleta. Y a nivel arquitectónico en la academia nos hacían una exigencia muy fuerte de, bueno, necesitan un arquitectónico, ustedes se van a graduar de arquitectos, muy chévere el análisis que están haciendo de las problemáticas a nivel de movilidad ciclista que tiene la ciudad, pero ¿qué hubo?
Y así desarrollamos un modelo de biciestaciones con un concepto modular. Y al final de eso, cuando nos graduamos y ya como que había pasado y yo quise enfocarme pues en conseguir un trabajo, un empleo, nos postulamos a la Anual de Estudiantes de Arquitectura de la SCA, de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, porque Andrés, luego Guerrero, nos llamó y me dijo como, la tesis de ustedes es muy buena porque no la presentan a la anual. Y la presentamos y ahí tuvimos un premio, fuimos primer lugar en ese momento, diseño urbano regional con la tesis. Y en ese momento a nivel personal yo ya identifiqué que ese era el camino que yo quería seguir, que yo quería seguir trabajando en ese nicho, que a mí eso me gustaba mucho. Yo había seguido montando bicicleta para ir al trabajo, estaba trabajando en una siderúrgica analizando listas de hierros de obras de fuera de la ciudad, hidroeléctricas, cosas muy grandes. Y ahí fue cuando decidí irme a hacer la maestría, me fui a hacer la maestría y tomé la tesis de pregrado como base de estudio de la maestría y seguí trabajando en la maestría pues en los módulos que tenía. Y la maestría tenía un módulo de emprendimiento e innovación para poder tomar todas las teorías o ideas académicas de los módulos, materias de diseño urbano, movilidad, transporte, instalaciones, para poderlo convertir como en ideas de negocio y en empresa, para poder como pasar de la academia y de lo teórico a modelos de negocio. Y en esa transición nació Bisistema, ya como modelo de negocio, era un modelo de negocio para hacer un sistema de bicicletas públicas en la ciudad, pero después se fue transformando porque a medida de que cuando nació como proyecto, como modelo de negocio, luego yo volví a Bogotá, terminé mi tesis de maestría, todo lo que tenía que presentar como modelo de negocio y ahí identifiqué que primero pues ese sistema de bicicletas públicas que planteaba la tesis y se transformó de tal manera que pues era sistema alternativo de transporte, era todo un título de tesis y después fue Bisistema. Pues como en ese trabajo con la maestría y con los tutores, pero identifiqué que eso era un plan de renovación urbana, era una cosa como súper utópica. Dije, fue madre, ¿qué va a pasar con esto? Y lo escalé, dije, bueno, si yo quiero llegar en algún momento allá, tiene que pasar de lo micro a lo macro. Y me arriesgué, dije, bueno, voy a montar mi empresa y si quiero hacer cicloestaciones, pues voy a empezar haciendo cicloestacionamientos. Y si quiero hacer cicloinfraestructura, pues voy a empezar trabajando con la institución. Y así nació Bisistema como empresa. Y Bisistema es una empresa de arquitectura y urbanismo, ¿no? Hace 3 años consolidada y hemos hecho diferentes pues, trabajos y proyectos con la academia, con la institución pública, con las organizaciones privadas, con agencias de cooperación internacional y nos enfocamos en la arquitectura y el urbanismo de la bicicleta. Y lo que hacemos es eso, como trabajar desde esa escala de la movilidad activa que tienen los peatones y ciclistas en la ciudad, porque también en ese proceso, entonces, desarrollo académico y después ya empresarial, me di cuenta que faltaba ese enfoque en la ciudad y en la profesión como tal. Estamos acostumbrados a trabajar a gran escala, a cómo solucionamos esas necesidades que hay en la arquitectura, pero había un vacío muy fuerte en el ciclismo urbano y en el caminar, que pues el andén es la unidad más importante del espacio público, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el sistema y eso es lo que hago yo, un poquito. Y a partir de esa experiencia que tuviste desde el pregrado, luego con la oportunidad de poder viajar, estudiar en el exterior y además vivir, que realmente una cosa es como estar en esos otros lugares, esa experiencia, digamos, ¿qué conclusiones te permite identificar frente al urbanismo y al momento de desarrollo urbanístico que tiene el país y en especial Bogotá? Porque entiendo que el mayor avance, digamos, la mayor aplicación ha sido acá en Bogotá. Eso a mí me permitió identificar que en Bogotá y en América Latina hay un lienzo por desarrollar. O sea, tenemos un potencial en ese desarrollo de urbanismo alternativo enfocado hacia la movilidad sostenible, hacia las áreas de baja emisión. Y esas experiencias en otros lugares me permitió dar cuenta de eso, de cuando uno viaja, a mí me pasa a ciertos lugares, y es que te sientes que viajaste o 10 años más adelante o unos años más adelante, ya no son 10 sino por ahí 100, o te devuelves un poco, depende de los lugares a donde vas.
Entonces, haber identificado como esos saltos en el tiempo a nivel del desarrollo urbano de las ciudades donde estuve viviendo y estudiando, me permitió identificar que pues Bogotá y Latinoamérica son un lienzo para trabajar en esas formas activas de transporte y que el hecho de que Bogotá estuviera trabajando en fortalecer todas esas medidas y en ser pionero y hoy en día tener ese reconocimiento como una de las ciudades ciclistas en América Latina, poder identificar hacia dónde va, de dónde viene y cómo apoyar esas acciones, porque también me permitió identificar esas experiencias afuera y por eso también se llama bisistema, de que todos somos un sistema, de que no lo podemos hacer de manera independiente. Entonces, me permitió ver que en Colombia y en Latinoamérica pues hace falta desarrollar esa integración sistémica de todos como institución, no solamente leyendo la institución pública o privada, sino cómo somos como institución, como profesionales, cómo somos como institución, como estudios de arquitectura, institución como colectivos de estudiantes, institución como familias. Entonces eso me permitió como hacer ese enlace de poder identificar cuál era nuestra situación local, cómo podíamos aplicar lo que ya estaba pasando afuera, cómo empezar, cómo apoyar, y eso fue como el análisis al que llegué. El sistema ahorita ya tiene, digamos, varios proyectos que uno los puede ver en el portal con instituciones públicas y privadas de ese portafolio de proyectos que ustedes tienen. ¿Cuál destacarías tú de manera particular y por qué? Uy, así rápido, porque lo tenemos así como súper vivo, porque seguimos trabajando en él. El piloto de urbanismo táctico Me Muevo Segura que hicimos el año pasado con el Banco de Desarrollo de América Latina, la Secretaría de la Mujer y colectivos de la sociedad civil, colectivos de mujeres ciclistas, mesas de local de graffiti. Ese lo destaco porque fue un reto impresionante. Teníamos que hacer intervenciones de urbanismo táctico con enfoque de género, es decir, poder aplicar principios de diseño de ciudad para las mujeres, enfocado en las mujeres, tener en cuenta los derechos de las mujeres. Y fue un reto porque, primero, fue una manera de trabajar diferente porque este piloto debía enfocarse en el uso de los datos, promover el uso de los datos que tenía la ciudad. Entonces, la iniciativa Me Muevo Seguro es una iniciativa de la Secretaría de la Mujer y el Banco de Desarrollo de América Latina, en el que desarrollaron diferentes estrategias para naturalizar los diferentes tipos de violencias desnaturalizar, perdón, los diferentes tipos de violencias que vivimos las mujeres en el espacio público y en el transporte público. Entonces, esas estrategias estuvieron divididas, por un lado, en mediciones que hicieron en vías de la ciudad y en ciclorrutas. Y con esas mediciones lo que hicieron medir fue ciertas variables de percepción de seguridad de las mujeres enfocadas en el estado físico del espacio público y a nivel social en el espacio público en varios puntos de la ciudad. Entonces, el objetivo principal del piloto era utilizar esos datos para intervenir integralmente en la ciudad, puntos de la ciudad. Entonces, primero, llegar de esos datos a encontrar un punto específico de intervención. Esos datos arrojaron 44.000 puntos con un índice de seguridad muy bajo y bajo. Entonces, nuestro trabajo fue escoger los 4 puntos con ese índice de seguridad, hacer todo un diagnóstico urbano de qué sucedía ya puntualmente en esos puntos, y nos encontramos con realidades sociales muy fuertes en diferentes localidades de la ciudad, de por qué suceden esos actos de violencia, además de las condiciones físico-espaciales del espacio y de las condiciones sociales. Entonces ese fue el primer reto, encontrarnos con esa crueldad social que hay, que en la mayoría de veces no volteamos a ver, encontrarnos cómo también la ciudad está hecha por retazos a nivel de desarrollo, es decir, a veces las administraciones, instituciones u oficinas se enfocan en el desarrollo de ciertos puntos de la ciudad, ciertas zonas, dejando de lado y como un poco relegadas a otras zonas y localidades. Entonces, encontrarnos con eso y encontrar que en esas localidades habitan niños, mujeres, familias numerosas y que no hay una calidad en el espacio público que genera unas problemáticas sociales y de violencia es muy grave y de violencia hacia las mujeres, es decir, como esa puntualidad de encontrarnos en esos diagnósticos urbanos que además de físicos nos arrojaban datos como que esos espacios eran violaderos, acosaderos, entonces a nivel profesional también nos generaba a nosotros una incógnita de cómo vamos a solucionar todas estas problemáticas con urbanismo táctico, es decir, con un tipo de urbanismo que es de corto plazo,
Muchas personas lo califican como soluciones cortoplacistas, pero que son soluciones que requiere la comunidad de carácter urgente, porque son comunidades y problemáticas que no dan espera al desarrollo urbano de gran escala que se demora bastante tiempo. Entonces, esos retos nos dejaron como, o sea, nos tocaron de primera, pero fue un proyecto muy bonito porque logramos sacar adelante las intervenciones en conjunto con la ciudadanía, hicimos talleres de diseño participativo, nosotros trabajamos enfocados en construir en sistema, entonces trabajamos con la ciudadanía en las propuestas, que no solamente fuera un diseño proveniente desde lo técnico, desde lo que pensamos como arquitectos y urbanistas y consultores de cómo podría funcionar o solucionarse, sino cómo desde la ciudadanía, qué es lo que necesita y requiere y cómo ellos piensan que pueden hacerlo. Porque también desde nuestro desarrollo como estudio nos encontramos con que la participación ciudadana necesita fortalecerse para poder fortalecer el desarrollo urbano de América Latina, porque se ha visto solamente enfocado a hacer socialización de proyectos. Es decir, se piensan en las oficinas y en las oficinas de la administración pública, se socializan ante la comunidad, pero no hay una participación activa e incidente de la ciudadanía. Entonces, en este caso, el objetivo era tener una voz activa, principalmente de las mujeres y de las niñas, que necesitaban cómo se lo imaginaban, y nos encontramos con comunidades también muy incrédulas, muy golpeadas por la desconfianza, y eso pasa en todo el país, por ejemplo, en todo el territorio nacional. Nos encontramos con comunidades de, supuestamente van a hacer, pero dicen que van a hacer y nunca hacen nada, o dicen que van a hacer y después vienen y hacen lo que ustedes quieren. Entonces, pues también nos encontramos con otro reto, que era trabajar con ellos y mostrarles que de verdad nosotros queríamos tener otro enfoque, de tener una participación ciudadana activa. Entonces, de ese proyecto salieron intervenciones muy bonitas, porque reconstruyeron un tejido social en la comunidad, nos ayudaron a transformar el espacio, los espacios con acciones sencillas. Uno de los ejemplos es una intervención que hicimos en Suba. Nos encontramos con un espacio muy deteriorado que denominaban como acosadero, como atracadero, porque era una culata de manzana, que es producto de las intervenciones del desarrollo vial de la ciudad. Por ejemplo, en la avenida Ciudad de Cali, la carrera 30 pasa mucho eso, están estos vacíos urbanos que quedan un poco a la intemperie de la vía, entonces esa vía ahí en el espacio público es solamente como de tránsito y conexión, pero se niega totalmente a que esas fachadas y culatas son de residencias. Entonces lo que hicimos fue intervenir el espacio de tal forma que lo limpiamos, lo desinfectamos. Todos los vecinos tenían un problema muy grave de humedad a causa de los orines, porque era utilizado como baño público, por ejemplo. Otro problema que desencadena esos espacios vacíos y deteriorados. Entonces hicimos acciones muy sencillas como la limpieza, la desinfección, impermeabilizamos por ese problema que tenían los vecinos, porque ellos decían como tenemos la parte de atrás de nuestras casas deshabilitada porque la humedad por ese problema es muy fuerte. Entonces imagínense cómo ese tema de esas problemáticas de ciudad que le atañen a la administración pública necesitan ese tipo de agujas de acupuntura urbana para solucionarse de lo micro a lo macro. O sea, para poder solucionar desde lo más pequeño, hilar fino, para después esas soluciones se vean mejoradas en el desarrollo urbano a largo plazo. Entonces a mí me gusta mucho hablar de ese proyecto porque nos ayudó como a poder fortalecer esas teorías que nosotros teníamos de sí se puede trabajar con la ciudadanía participativamente, sí se puede hacer acciones de calidad que de verdad mejoren los espacios y reconstruyan el tejido social. Entonces, en ese espacio, además de pintarlo y desinfectarlo, impermeabilizar, pintamos, y no solamente pintamos acciones estéticas, sino también generamos a través de la pintura actividades culturales y de juego para los niños. Hicimos un muro cinema, porque también para hacer este tipo de intervenciones se requiere un trabajo de gestión muy grande, un trabajo con todas las instituciones que administran ese espacio público, un trabajo con todos los actores que pues tienen que intervenir ahí, y pues no, dentro de las acciones de urbanismo táctico, fácil ejecución, pero alto impacto, no teníamos la forma de cómo llegar a poder hacer instalaciones de mobiliario que generara actividades en el corto plazo y que no significara, no representara eso un gran costo y una gestión muy a largo plazo. Entonces, lo que hicimos fue a través de la pintura utilizarla como herramienta para generar esas actividades y que pudiéramos activar el espacio en el corto plazo, que era lo que queríamos demostrar, que se podía activar ese espacio a nivel social. Y además de eso, es aledaño a una ciclorruta de la ciudad, la
cicloinfraestructura, tipo de espacio. Trabajo en equipo, colaboración, técnico, la comunidad actualmente utiliza ese espacio para hacer actividades cuando pues se puede a través de los permisos que dio el gobierno nacional para estar afuera cierto tiempo con los niños. Entonces, eso nos dejó ese buen sabor de seguir trabajando por esa calidad que queremos de espacio público para las personas que caminamos todos los días, es decir, todo el mundo, porque todo el mundo es peatón y peatona en el espacio público, pero a veces se nos olvida, y para las personas que montan en bici, porque uno de los principales objetivos era poder solucionar problemas de inseguridad en horarios nocturnos. Y la mayoría de las personas en las encuestas que hicimos, nosotros utilizamos instrumentos de medición en estos tipos de proyectos para poder medir qué sucede antes y qué pasa después, para poder medir los resultados. Y podernos encontrar con que generar actividades, darle vida al espacio público es donde de verdad se genera la seguridad, más no obviamente poniendo más policía en las calles, poniendo más seguridad, eso realmente no soluciona la seguridad. Entonces darnos cuenta que esas cosas que proyectábamos, porque por eso era un piloto, por eso queríamos probar con toda la iniciativa y las instituciones, darnos cuenta de que sí funcionaron y de que sí funcionan en el corto y en el mediano plazo. Han pasado 6 meses después de ejecutada la intervención y la intervención se mantiene, entonces pues nos dio ese buen sinsabor de poder seguir enfocados en estos proyectos que van en línea con el desarrollo de cicloinfraestructura, la calidad del espacio público, el uso, la promoción del uso de la bicicleta. Entonces es como el proyecto que estamos ahí enganchados porque estamos trabajando en un manual de replicabilidad para hacer ese tipo de intervenciones. Estamos a puertas de publicarlo con el Banco de Desarrollo de América Latina. Entonces es como uno de los que me gustaría destacar y todo ese porqué, como, y aparte es mucha información, pues tiene el enfoque de género, resignificación de espacio público, estrategias de corto plazo, urbanismo alternativo, gestión con muchas entidades, organizaciones y ciudadanía. Entonces ese es como el ejercicio que más nos tiene ahorita enganchados. La propuesta de ustedes, pues, digamos que además en este contexto es supremamente llamativa y hace también como eso hace un llamado a esas nuevas propuestas de urbanismo. En ese sentido, en lo que respecta, por ejemplo, el contexto del coronavirus, ¿cuáles crees que son los principales retos y eso marcado pues en el uso de la bicicleta como un mecanismo de transporte? Hay dos retos muy importantes. El primero, fortalecer las estrategias de la seguridad en la ciudad, seguridad vial y seguridad en lo que respecta a hurtos y pues delincuencial, ¿no? Esos son dos grandes retos en los que hay que trabajar a nivel colectivo para que podamos suplir el segundo reto, que es incentivar el uso de la bicicleta en la mayor cantidad de la población. Porque lo que tú dices, en este contexto del COVID, la bicicleta es una herramienta para poder transportarnos y evitar la propagación de una enfermedad. Pero tiene esos dos retos de cómo invitamos, cómo llamamos a que la ciudadanía se monte en la bicicleta. Por ejemplo, uno de nuestros focos, lo que te comentaba, es el enfoque de género. En Bogotá, del 100% de las personas que nos movemos en bicicleta, aproximadamente un 25% somos mujeres. Entonces ahí hay un público objetivo que somos las mujeres, que realizamos bastantes viajes con motivos de cuidado, movilidad del cuidado, que hay que suplir, que se pueden suplir a través de la bicicleta, pero que tiene estos retos de seguridad y de uso y que se deben suplir con estrategias a nivel colectivo, a nivel institucional y con el diseño, que es la apuesta que hace Bisistema, de trabajar en el diseño de los espacios y de la infraestructura para invitar a la ciudadanía, porque nosotros estamos convencidos que a través del buen diseño es que se seduce y se incentiva a esta movilidad. Y no es solamente tener bien diseñado el espacio, sino proveer esas condiciones de seguridad que necesita la ciudadanía para poder moverse en bicicleta. Entonces esos son los dos retos que nosotros hemos identificado que tiene la ciudad para volcarse a eso. Y, y a nivel un poco más macro, también tiene un reto y es poder integrar ese desarrollo de cicloinfraestructura y de movilidad activa a generar áreas de baja emisión en la ciudad, que pues lo necesitamos de carácter urgente porque si no, pues las consecuencias que tenemos a nivel como ciudad afrontando el cambio climático pues van a ser devastadoras. El 58% de los gases de efecto invernadero son producidos por el sector de transporte en Bogotá. Entonces, la bicicleta es una herramienta que nos puede ayudar a bajar esas emisiones. Entonces, la bicicleta, su infraestructura,
Entonces, ese es un poco como los retos y el que identifico. Y finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones desde la experiencia que tú has tenido en los proyectos a lo largo de la carrera? em, Esas recomendaciones a los arquitectos para que empiecen a trabajar y que están enfocados en el tema de diseño y planificación de ciudad. Trabajar a nivel colectivo, trabajar a nivel como un sistema. Por eso, pues nosotros somos Bisistema, la bici como otra herramienta de transformación urbana y social y como un sistema, que es un conjunto de componentes organizado para lograr unos procesos y unos objetivos, ¿no? A través de unas estrategias y estructuras. Entonces, trabajar desde ahí, engranados como un sistema, trabajando con la ciudadanía. También uno de mis consejos hacia los arquitectos y los profesionales de estas ramas es trabajar con la ciudadanía, no hay otra. Identificarnos a nosotros mismos como ciudadanos primero para poder establecer unos lazos de confianza con la comunidad, con las comunidades y poder trabajar en las soluciones directamente con ellos, porque es que no hay otra manera, no es solamente desde nuestro conocimiento técnico y desde lo que sabemos académica y teóricamente, sino también identificando cómo vamos a generar unos cambios en comportamiento, porque eso es lo que necesitamos para seguir pues teniendo un desarrollo como ciudadanía, como personas, como país, como nación, y es cambiar comportamientos en las personas a nivel social. Y cómo cambiamos esos comportamientos a través del diseño y de lo que nosotros sabemos teóricamente, trabajando con las personas y para las personas, identificando que la ciudad es un ejercicio para todos, por todos y entre todos. Entonces, ese es mi consejo, que trabajemos como un sistema para poder identificar esas necesidades, para poder generar estrategias y diseños de calidad, para poder con esos diseños suplir requerimientos que tiene la población, que volteemos a mirar el enfoque de género y la perspectiva de género, no solamente como desde la voz de las mujeres, sino como de esas poblaciones que hemos venido siendo discriminadas históricamente, que son la primera infancia, pensar la ciudad para los niños, pensar cómo es la ciudad, cómo vive la ciudad una persona de 95 centímetros, pensar la ciudad para la comunidad LGTBI, una comunidad vulnerable, que son personas, pensar la ciudad para los adultos mayores que tienen ciertas limitaciones de movilidad y no solamente las personas mayores, sino las personas que presentan diferentes discapacidades, y pensar la ciudad para las personas, reconociéndonos a los otros como legítimos otros en la cercanía de la convivencia, como si fuéramos nosotros mismos, porque a veces a nivel social, profesional, interdisciplinar se nos olvida, y eso es lo que nos tiene un poco, entre comillas, voy a utilizar esa palabra, jodidos como nación y como cultura y como país, porque no podemos reconocer al otro como si fuera yo, porque eso nos cuesta demasiado, estamos sumidos en un individualismo que no nos deja ver más allá de cómo es que vamos a crecer todos juntos. Entonces, ese es mi consejo. No sé si puede ser un consejo, pero desde lo como lo aplicamos en el sistema, como lo hacemos en nuestro día a día, como lo hacemos a nivel personal también. Eso es un poco como lo del ejercicio que nos gratifica a nosotros y que nos da el combustible para seguir todos los días trabajando por estos tipos de proyectos y de causas. Bueno, muchísimas gracias por hacer parte de este espacio. Es una plataforma para que la gente pueda seguir viendo esos proyectos que están haciendo, no solo desde el urbanismo, sino desde la parte social. No, a ustedes, Paola, gracias por esta invitación otra vez, por permitirnos contar un poquito de eso, de lo que nosotros hacemos. Hace poco nos habían invitado a hacer un podcast en arquitectura para aliens, que ustedes también lo. Y en ese podcast yo dije algo como por invitarnos un poco a los aliens de la bicicleta, porque a veces la gente nos mira como, o sea, o piensa que no es como, no tiene ese nivel de importancia la bicicleta en el desarrollo de la ciudad, pero ahora nos estamos dando cuenta que sí. Bueno, pues se están dando cuenta porque nosotros trabajamos por esto a diario, todos los días nos levantamos a lo mismo. Entonces, darnos, o sea, ese lado positivo sin romantizar la pandemia y la cuarentena, pero el lado positivo de que por fin las administraciones, y no Bogotá, porque Bogotá también ya tenía su visión ahí puesta en desarrollo de ciudad en la bicicleta, pero que estén volcando esa mirada y esté teniendo esa transformación es una de las cosas positivas que deja esta coyuntura y que deberíamos estar
enfocándonos en que ese distanciamiento físico, y no social, sino físico, debería ser el distanciamiento natural. Es decir, preguntarnos si es normal ir todos los días súper apelluzcados en un Transmilenio, preguntarnos si es normal todos los días salir al tráfico y pelear, agarrarnos con el otro que va manejando porque hizo o no hizo, si es normal que entonces vemos un ciclista y le echamos el carro encima. No, esas cosas no son normales. Lo que está pasando ahorita debería dejarnos una lección de que así deberíamos funcionar normalmente, no temporalmente ni por medidas para evitar que se nos contagie un virus, sino porque es el orden natural de las cosas, así deberíamos estar organizados. Entonces, gracias por permitirnos como contar un poco de esa visión que nosotros trabajamos a diario.